¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video para analizar un poco lo que está sucediendo en la realidad nacional. Y voy a traer un tema a debate. Voy a hablar de seis cosas que pueden suceder, seis factores que pueden dañar el movimiento social, el conjunto de manifestaciones que se llevan hoy en día en contra del contrato minero y de todo lo que tiene que ver con la minería a cielo abierto en Panamá. Recuerdan que en un video les hablé del estallido social en Chile, que empezó en octubre del 2019 y terminó en marzo del 2020. Aquí en Panamá ya hay gente que se siente agotada, cuando en otros países los estallidos sociales o los movimientos sociales han sido largos, meses de lucha, meses de protesta. Entonces, ¿qué puede ocasionar que el movimiento se debilite? Que así como en una semana se fortaleció, en una semana un movimiento de este tipo puede desaparecer. Recordemos que la Corte dijo hasta el 23 tenemos para emitir el fallo. No quiere decir que el mismo 23 lo hagan. Pueden hacerlo el 24 o el 25. Y hay que tener en cuenta que la empresa, con todo su aparato y su equipo legal, va a demandar, va a presentar alegatos, va a llevarnos a lo más probable a cortes internacionales de arbitraje. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no es algo tan rápido como algunos creen. Todos estos cierres que han presionado al gobierno también están presionando al pueblo. Recuerden que ya ha habido enfrentamientos entre productores y manifestantes, entre transportistas y manifestantes, entre personas común y corriente que ya se sienten asfixiadas. Entonces, ahora, en esta etapa, lo que nos estamos asfixiando es nosotros mismos. Y hay muchas personas que insisten en cerrar todos los puntos. Hay puntos que la verdad afectan al mismo pueblo, no afectan a los grandes poderes económicos. Puntos como la Interamericana sí afectan el funcionamiento global del país, pues el funcionamiento del país. Dije global, bueno, nacional. Pero hay cierres que afectan a una comunidad. Y esa comunidad pide que se abran. Recuerden que ya hay un problema de desabastecimiento en Chiriquí, Bocas del Toro. Entonces, si con el pasar de los días estos cierres se siguen agudizando, el desabastecimiento va a ser que las personas que apoyaban este movimiento, como de hecho está pasando, comiencen a darle la espalda al movimiento. Y al final el éxito del movimiento es la masa. No crean que es lo mismo 10.000 personas protestando a 500 personas protestando. No es lo mismo. No es lo mismo cuando más se quejan del movimiento que más lo apoyan. Entonces puede llegar a un punto de ruptura, de que el movimiento desista, porque personas cansadas por los cierres excesivos comiencen, en vez de apoyar, a rechazar. Y cada vez sean más los enfrentamientos de pueblo contra pueblo y el gobierno cruzado de brazos mientras que nosotros nos matamos. Eso puede hacer que el movimiento se rompa. Nadie quiere dejar de comer, dejar de comprar gas, dejar de comprar medicamentos, porque simplemente los medicamentos, la gasolina, el gas no llega a su destino. Esto hay que prestarle atención. Esto nos puede asfixiar y puede hacer que el movimiento se rompa. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Los grupos rebeldes. Estos pequeños grupos de manifestantes que no se ponen de acuerdo, que no acatan órdenes, que actúan por su cuenta, pueden ser un problema a largo plazo. Repito, tal vez todos estamos pensando que esto después del 23 se acaba. ¿Y qué tal que no es así? Por ahí está corriendo un rumor de que la Corte va a declarar inconstitucional algunas cláusulas y no todo el contrato en general. Entonces, ¿qué tal que este movimiento no se soluciona el 23? Y que tiene que haber una estrategia a largo plazo. ¿Han pensado en eso? Y si estos grupos insisten en mantener cierres, les pregunto, ¿aguantará el país y la población cierres indefinidos durante un mes? Eso no lo va a aguantar nadie. Entonces la estrategia tiene que cambiar. ¿Y qué tal que estos grupos deciden es que aquí nadie va a abrir? Yo fabrico mis propias opciones. Esos grupos rebeldes mandan un mensaje de división. Cuando un líder manda una indicación y en cierto sector dice nosotros no vamos a hacer eso porque no nos da la gana, porque somos autónomos, eso manda un mensaje de división. Y al final ese grupo puede quedar solo sin respaldo alguno, respaldo de nadie, porque nadie va a apoyar
la rebeldía de los grupos o de ciertos grupitos. Entonces, esto manda un mal mensaje que nos puede llevar a una división y a una derrota. Perdimos, Stark. Número 3. Líderes intransigentes. Líderes que se mantienen en una postura y no quieren cambiar de opinión. Así como existen grupos rebeldes, pequeños grupos rebeldes, también existen líderes rebeldes. Ya nos exhibiste. Puede que el 23 no se solucione nada. Puede que esta sea una batalla a largo plazo. Debes resistir, amigo. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que va a mandar el líder? ¿Seguir cerrando la calle? ¿Seguir con un paro o una huelga de cuántos meses? Entonces ya hablamos de una afectación del país y este tipo de medidas a largo plazo no se resisten, no son sostenibles. ¿Una huelga hasta cuándo? ¿Un paro en el sector construcción hasta cuándo? Bien pensado, Woody. Entonces, si los líderes no cambian de estrategia, no dicen, ok, vamos a parar la huelga, vamos a parar el paro, vamos a parar los cierres, vamos a usar otras estrategias, vamos a salir todos los días, pero durante la noche vamos a pensar un poco. Va a haber que cambiar estrategia sí o sí. Y aquí entonces juegan papel importante los líderes. Usted no puede ser intransigente. Porque si no, entonces el culpable de que el movimiento se rompa será usted. A ver, vamos a recordar un poco lo que pasó durante la Cruzada Civilista. La Cruzada Civilista no fue algo de una semana ni de un mes. ¡Vienen del futuro, eh! Y las actividades se iban rotando, iban cambiando. Habían paros, habían protestas, habían marchas. Habían días de brazos caídos. Pero esto no se hacía todos los días, porque el pueblo se agota y si el pueblo se agota, perdemos. Entonces, aquí hay que ser inteligentes. Y si no tenemos líderes inteligentes, adiós. ¡Que arda Troya! Las noticias falsas. Y ahí tiene que ver mucho la prensa y medios y cuentas de Instagram. Las noticias falsas pueden crear confusión, pueden crear división, pueden crear una falsa expectativa, una falsa noción de la realidad y a largo plazo, ¿verdad? Un mensaje que no es, llega a cierto grupo de la población y entonces comienza la división. Así que créanme que en estos tipos de movimientos, cómo se maneje la información va a determinar el éxito o el fracaso. Y aquí entonces los líderes o los que apoyan el movimiento tienen un gran rol, hacer que la información verdadera llegue y no la falsa. Así que todos esos que están en las redes sociales combatiendo, porque en las redes sociales se lleva otra lucha, desmintiendo, aclarando, esto hay que hacerlo, señores, porque si no la información falsa nos daña. El tiempo. El tiempo es el peor enemigo del movimiento y el tiempo nos puede agotar, nos puede cansar, nos puede debilitar y el tiempo nos puede llevar a derrotarnos. Repito, todos estamos esperando al 23, pero ¿qué tal que el 23 no se anuncia y se anuncia unos días después? ¿Y qué tal que el fallo de la corte no es el que estamos esperando? ¿Qué hacemos? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Seguimos en paro, seguimos en huelga, seguimos cerrando calle. ¿Cuánto tiempo más? Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. El factor dinero. Punto número 6. El factor dinero es importante porque esa gente que están en la calle comen. La gente que va a las huelgas se tiene que movilizar. Hay un recurso que se está gastando. ¿Quién está aportando ese recurso en estos momentos? Sí, ha habido mucha solidaridad de parte del pueblo. Yo conozco muchas personas que llevan desayuno, que llevan almuerzo, donan una vaca, donan palguacho. Pero en un mes, 2 meses o 3 meses, ¿será sostenible? Esos pescadores que llevan días, ¿verdad?, interfiriendo las operaciones del puerto. Esas lanchas gastan combustible. Un mes con ese movimiento, ¿quién va a costear? ¿De dónde va a salir la gasolina? Entonces el dinero es algo que se necesita para este tipo de movilizaciones. Por eso es que algunas personas dicen, alguien nos está financiando. ¿De dónde está saliendo el dinero? Lo cierto es que hoy en día mucho dinero sale del mismo movimiento. Personas aportando. Pero eso puede llegar a terminarse.
Odio ser pobre, lo odio, lo odio. ¿Y de dónde va a venir el recurso para las movilizaciones, para las marchas? Y si a esto le sumamos que hay desabastecimiento, y si a esto le sumamos que muchas personas no van a poder trabajar, que van a ser despedidas. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Que muchos comercios van a quebrar. Si a esto le sumamos los saqueos y los robos, o sea, puede agravar la situación económica de muchos. Y muchos, ante una situación económica apretada, que van a decir, hey, hay que volver a la normalidad. Porque yo necesito trabajar porque mi familia necesita comer. Hay campesinos que tienen una semana, 15 días de estar fuera de sus tierras. Pero aguantarán un mes así. Aguantarán un mes sin trabajar. ¿Qué vamos a comer? ¿De dónde va a salir el recurso económico para los guachos? Para los desayunos, para las cenas. Entonces todo esto hay que analizarlo, señores. Y estos son factores que pueden hacer que el movimiento, así como inició, termine. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Gracias. Saludos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.